Ya estamos en comunicación con una amiga, colega, querida. Se trata de Verónica González Bonet, que es licenciada en informática y periodista, diplomada en género y en criminalística y criminología, especializada en políticas públicas para la igualdad en América Latina, coordinadora de comunicación y referente de género de la Agencia Nacional de Discapacidad. Si ya te cansaste con eso, o sea, si además te cuento que la Vero es ciega y es madre de dos, o sea, de mellizos de 9 años y otro niño, o sea, 3 varones, unos mellizos de 9 y otro de 4, me parece. O sea, yo ya me canso, pero para mí es un gustazo hablar. Vero, querida, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y además bien, da nota los sábados a la siesta. Tremendo, tremendo. Bueno, un gusto tenerte. Un gustazo tenerte por acá. La verdad que el gusto es mío. Bueno. No dije también que, bueno, fuiste durante 10 años, quizás la conocieron por esto, porque fue columnista en noticieros y realizó informes especiales para la TV Pública Argentina, estuvo en el Foro Social de Discapacidad y Derechos Humanos, y últimamente nos encontramos con una guía de buenas prácticas en comunicación y discapacidad, la guía Medios y Discapacidad, que tienen que buscarla, descargarla, y me cuenta la producción que además está produciendo el documental La Ire. Contame, Vero, como para empezar a hablar. Yo me enteré hace poco que de toda la población argentina hay un 5% de la población que representa mujeres con discapacidad, ¿no? Y sin embargo hay una gran invisibilidad de ellas. Contame un poco más de esto, por favor. Sí, hay una gran invisibilidad porque no se consideran situaciones específicas donde interseccionan género y discapacidad, ¿no? Entonces, no se consideran desde ningún lugar, ni en la sociedad en general, ni se visibiliza esto en los medios de comunicación, y a veces, cuando se visibiliza, la manera es incorrecta, porque no se nos ve a las mujeres con discapacidad como en igualdad de derechos con el resto de las mujeres que no tienen discapacidad. Es así que podemos ver noticias en las que se habla de que una mujer, por ejemplo, una mujer con discapacidad fue violada y que le hicieron la cesárea, no sabemos si tuvo la posibilidad de una ILE o no, y después de la cesárea le ligaron las trompas, la esterilizaron. Y esto te lo dicen y te dicen que fue con consentimiento de la familia, y esto pasa, nadie hace un análisis crítico respecto de eso. Me atrevería a decir que las personas que consumen estos medios de comunicación, que publican así tan livianamente esto, tampoco hacen un análisis crítico, ¿no? Entonces, estas cosas se ven con mucha frecuencia, o se ven noticias de que alejaron a niños o niñas de sus madres por motivos de discapacidad, sin brindar los apoyos necesarios, digamos, sin agotar instancias. Esto se ve, tampoco se nos ve como personas que podamos disfrutar de nuestra sexualidad, ¿no? Es bien complejo y tampoco se nos ve como víctimas de violencia. Se habla mucho sobre violencia, pero no se trabaja en intersección con discapacidad. O sea, en ningún ámbito de las políticas públicas es fácil reconocer esta mirada, ¿no?, sobre las mujeres con discapacidades, como que hay eso, una negación, una imposibilidad. Y yo leyendo un poco la guía... Yo creo, dale. Perdón, Sí, dale. Yo creo que en este punto se está avanzando. Me parece que el Ministerio de las Mujeres está incorporando esta perspectiva. De hecho, desde la agencia estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de las Mujeres, y hay algunas cuestiones que la idea es ir modificándolas. Obviamente que todavía no se dan resultados, o lo que se ve es muy poquito, pero bueno, venimos de años de invisibilización. Claro. Yo lo que quería mencionar es que también eso puede tener que ver con algo que yo conocí y aprendí recientemente con esta guía, que son estos diferentes paradigmas que han prevalecido sobre la discapacidad, y que a mí me gustaría que vos los detallaras, porque de alguna manera me parece que explican los prejuicios, las negaciones que tenemos. Bien, el primer paradigma es el de prescindencia, porque en la antigua Grecia y Esparta se prescindía de las personas con discapacidad, literalmente, digamos, se las arrojaba del monte Taieto, porque en el caso de los varones no podían ser guerreros, y en el caso de las mujeres
se suponía que no podían maternar. Luego, bueno, con el auge de las religiones se empezó a ver a la discapacidad como una cuestión angelical o una posesión demoníaca. Entonces se traducía en lo mismo, ¿no? En a veces esconder a las personas con discapacidad. Quizás no prescindían de las personas, pero las escondían. Luego el modelo médico lo que instauró es esta visión de la discapacidad como enfermedad. Viste que muchas veces se habla de una persona que no tiene discapacidad como normal, ¿no? Ajá, claro. Tiene que ver con esto también. Claro. Es una persona a la que hay que curar, hay que rehabilitar para que se incorpore a una sociedad tal cual está. ¿Sí? Eso es lo que establece el modelo médico. Y después, bueno, el modelo social de la discapacidad evoluciona en esto y relaciona la discapacidad se produce en tanto una persona tiene un déficit intelectual, mental, físico o sensorial e interactúa con un entorno que coloca barreras, ¿sí? Que impiden nuestra participación en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, si las barreras se reducen, la discapacidad se reduce. Claro. Claro. O sea, yo ponía acá como que en realidad hay una discapacidad de la sociedad para asumir esa diversidad, ¿no? Es como que me parece que invertir la mirada también nos ayuda a pensar que somos una sociedad que tiene distintas formas de expresarse y que efectivamente la humanidad necesita facilitar o generar condiciones para el cumplimiento de derechos, básicamente. Valorar la diversidad, ¿no? Porque a veces se habla de tolerancia y es horrible porque parece como que, bueno, me lo tengo que aguantar, ¿no? Y tiene que ver con valorar todo lo que puede aportar la otra persona. Y, ¿sabes qué? Me parece que hay algo clave en el modelo social, que es que corre el eje de lo que le pase a la persona con discapacidad y pasa a ser algo colectivo. Entonces, me parece que eso cambia también la mirada sobre los derechos. Claro. Hay también una referencia a lo que es integración e inclusión. Y yo escuchaba algunos de los testimonios de recién, de las compañeras que entrevistamos, y pensaba que cómo ocurre esto de la integración o inclusión al interior de los movimientos feministas. Me gustaría que contaras un poco estos dos conceptos. Bien. ¿Y cómo es, en tu experiencia, lo que ocurre con los espacios del feminismo? Cuando hablamos de paradigmas, no podemos pensar que un paradigma suprime al otro automáticamente, ¿no? Hoy por hoy, todavía, por ejemplo, para que un chico o una chica pueda tener un docente o una docente de apoyo en la escuela, todavía te piden la orden médica, ¿sí? Digo, esto ocurre... Es así, tiene que ver con la ley de prestaciones básicas, que para todo hay que presentar certificación médica. La integración tiene que ver con que una persona se incorpore a la sociedad tal cual es, tiene más que ver con el modelo médico, ¿sí? Por ejemplo, pensémoslo en la escuela. Cuando yo empecé en la escuela, en el jardín, iba a un jardín común, iba a una docente de apoyo que me asistía, me preparaba los materiales y yo me incorporaba a ese jardín tal cual era. En tal caso, bueno, veían en qué tareas había que hacer algún ajuste específico para mí y lo hacía la docente especial. Cuando nosotros pensamos en la inclusión, tiene que ver con una sociedad que es receptiva de todas las personas. Y cuando pensamos en la escuela, no pensamos solo en los chicos y chicas con discapacidad, porque hay un montón de chicos y chicas que necesitan un abordaje distinto en la escuela. Entonces, digo, esto es clave porque si no parece como que es un tema específico de las personas con discapacidad y en realidad es un tema que atañe a todas las personas. Y en el movimiento feminista me parece que en los últimos años se ha ido abriendo el espacio hacia las mujeres con discapacidad en el proyecto de legalización del aborto. Se contemplaba la situación de las personas con discapacidad, incluso se ha trabajado mucho también para no caer en cuestiones eugenésicas, es muy delicado el tema, para que no se contraponga el derecho a decidir de las mujeres, porque lo tienen en cualquier situación, digo, lo tenemos que tener en cualquier situación,
y que no tenga una mirada eugenésica el proyecto. Se ha trabajado mucho en eso. Me parece que hay más apertura de los movimientos feministas a recibirnos a quienes tenemos alguna discapacidad. Pero me parece también que si no estamos nosotras, quienes tenemos alguna discapacidad, hay temas que todavía no se consideran. Claro, ¿sí? Claro. Y ya... Tenemos que estar para levantar la voz y decir, hey, necesito accesibilidad, necesito que estaría bueno que se contemple este tema o este otro, ¿no? Claro, es que además ustedes lo viven diariamente, o sea que quién mejor que ustedes para contarlo, para ponerlo, para explicarlo. Sí, pero también está bueno que otras compañeras que no tienen esta situación lo incorporen, porque por ejemplo, yo no soy una persona LGTBI y algunas cosas las pienso en función de que otras compañeras, ¿no? Digo, me parece que está bueno también empezar a ampliar la mirada y empezar a incorporar que por ejemplo, hace falta intérpretes de lengua de señas, que hace falta subtítulos, que hace falta que los flyers no se manden en una foto, sino que tengan texto alternativo. Digo, son cuestiones que hacen más simple la convivencia y que tienen que ver con incorporar hábitos que quizá no son tan complejos y que hacen que nos sintamos todas más incluidas. Que en realidad tiene que ver con lo que te iba a preguntar como última pregunta, ¿no? Esta mirada integral de los derechos humanos, no como lo que me pasa y me afecta directamente, sino esto que vos ponías como una mirada social de integración, de inclusión, ¿no? Y por eso yo te quería preguntar sobre un poco lo que también pone la guía, que es cómo esta interseccionalidad que junto con Nacho Levi muestran en la guía, en esa presentación, de lo que es género, clase y discapacidad, me pareció así como una síntesis en relación con esto, de hacernos cargo como sociedad de estas desigualdades. Mira, hay un círculo vicioso entre discapacidad, pobreza y discapacidad que es inevitable, entonces ahí se da una intersección en relación a el obstáculo para el acceso a los derechos, ¿no? Que se da, bueno, en el caso de las mujeres aún más, tanto las mujeres con discapacidad como las mamás de personas con discapacidad. Pensemos en las tareas de cuidados, que tanto se habla ahora de las tareas de cuidados y que es genial que tanto se hable de las tareas de cuidado, ¿no? En el caso de las mamás que tienen hijos con discapacidad, normalmente esa tarea la asumen las mamás, con una sobrecarga tremenda, y bueno, ahí en eso estamos también trabajando muy fuerte en la agencia para brindar apoyo en este sentido, y también pensemos en las mujeres con discapacidad como cuidadoras que pueden necesitar algún apoyo, ¿no? Digo, cuando hablamos de derechos, me parece que es muy interesante pensar en los distintos colectivos y en qué se necesita para el acceso a los derechos, ¿no? Que muchas veces se necesita accesibilidad, se necesitan ajustes razonables, porque no todos accedemos a los derechos de la misma manera, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que pensar qué es lo que necesita cada persona. Y me parece que es muy interesante pensar en, como vos decías, ¿no? Y que lo planteábamos con Nacho en la guía, en estas interseccionalidades que se dan y en este abordaje distinto que requieren algunas situaciones. Perfecto. Vero, mira, la verdad es que me gustaría que en otros momentos volviéramos sobre estos temas. Nosotros te molestamos a menudo fuera del programa, cada vez que podemos te consultamos, te leemos, te seguimos. Bueno, te agradecemos un montón y bueno, la verdad es que un placer, un orgullo tenerte por acá. Un abrazo grande. Un beso, Vero. Es Vero González Bonet, que nos ha un poco ayudado a mirar este tema. Ella actualmente está en la Coordinación de Comunicación y es referente de género de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero es una militante histórica de comunicación, de discapacidad.